Hola chicos y chicas, cuando ya son, las 10 de la noche, un poquito pasaditas, tengo como invitada especial a una colega periodista que pues maneja muy bien su área. Es una periodista que ha estado, como dicen acá en buen chileno, donde las papas queman, claro que sí. Y pues la invité porque ella maneja muy bien el tema político de Venezuela. Y no es menor, saludos a Carla, saludos a Star Music que se están uniendo. Así que, muchas gracias, saludos al ingeniero Corrales. Y este tema nos atañe no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero, porque las noticias internacionales también valen. Saludos a IDI Chile, gracias por incorporarse. Saludos a Servicio Técnico ABL. Lamentablemente, Marjorie, como es una mujer muy ocupada, solamente tiene media hora, máximo 40 minutos, y yo creo que vamos a dejar este tema para muchas otras oportunidades. Pero yo quiero hablar con ella. Bienvenido, Carlos Millán, doctor Javier, porque ella nos va a poder aclarar un poco el panorama, ¿ok? Porque ella, como les digo, ha estado en el campo de batalla, ha estado en la frontera con Cúcuta. Ella es una periodista, editora venezolana, tiene posgrado en periodismo digital, ha sido gerente editorial de muy y prestigiosas empresas como en Venezuela sería el bloque de armas, si no me equivoco. Ha trabajado para México, Panamá, ha sido corresponsal de Argentina, de Estados Unidos. Bueno, ella es la reportera por excelencia. Entonces, no me queda más que invitarla inmediatamente para que entremos en materia. Bienvenida, bien me sabe. Buenísimo. Si quieren hacer los comentarios para tenerlos ahí, pero yo creo que no nos va a dar tiempo con el poquito tiempo. Mi negrita, ¿cómo estás, mi bella? Hola, amiga, ¿cómo estás, Cristina? Saludos a ti y a todos los que te sintonizan a esta hora. Sí, gracias por darme esto, porque sé que eres una mujer muy ocupada, amiga. No, gracias a ti por esta invitación, qué honor. No, chica, ¿cómo se te ocurre? El honor es mío con esta mujer tan valiente, señores. Estuvo en Cúcuta, ahí, como dicen buen chileno, de las papas queman, se ha arriesgado. Yo te admiro muchísimo, porque ella no le da miedo, de verdad. No, ella, ¿quién mejor que ella? Yo dije, ella me tiene que aclarar el tema y está muy empapada de la situación venezolana. Marjorie, como tenemos poco tiempo, yo anoté más o menos aquí las preguntitas, porque esto va para otro tema. No te me vas a escapar, vamos a hacer después. Con gusto, porque la gente no te va a estar ahí. Claro que sí. Mira, Marjorie, cuéntanos por qué el gobierno de Estados Unidos lanzó esta captura, que para muchos puede sonar como algo mafioso del viejo oeste, de prácticas antiguas, y por qué en este caso, por ejemplo, la ONU no tendría injerencia. Bueno, la política internacional, así como es de compleja, pues tiene también sus recovecos y sus artimañas. Digamos que Estados Unidos, en la persona de Donald Trump, de su presidente, ha estado tras la pista del régimen de Nicolás Maduro, pues es a él justamente al que le tocó este régimen usurpador. Recordemos que Maduro, ganó unas elecciones cuestionadas luego de la muerte de Hugo Chávez, y posteriormente en mayo del 2018 estas elecciones totalmente ilegítimas que no reconoció la mitad del mundo democrático y tampoco pues obviamente la oposición. Entonces es justamente a Donald Trump el que le ha tocado encabezar esta lucha y esta empresa de ir tras la pista del régimen de Nicolás Maduro, que además ha estado muy vinculado con el narcotráfico, una de las luchas más férreas que libra Estados Unidos, de modo que al considerarlo una amenaza para su país, para la seguridad de Estados Unidos, se buscan las maneras, los mecanismos y las formas porque no es fácil, Cristina, ir contra, así sea ilegítimo, pero ir contra un régimen, contra un Estado, así sea fallido, pero es un gobierno que está allí en el uso de las armas, que detenta de facto el poder, así que no es fácil ni siquiera para Estados Unidos, una potencia mundial, lograr acorralar al régimen, pero además sabemos que este régimen no tiene ningún escrúpulo y se vale de cualquier artimaña también para mantenerse en el poder, para aferrarse aún más
al poder. Y esto es justamente lo que lo ha debilitado, paradójicamente. De modo que viene Donald Trump y lanza primero estas órdenes de captura, estas acusaciones por narcoterrorismo, que no es menor. Y allí, y en esas pequeñas cosas que pueden parecer parafernalias, que pueden parecer políticamente estridentes, son en esos detalles donde radica quizás la estrategia más profunda que está emprendiendo Estados Unidos a través de la administración de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque el narcotráfico y el terrorismo son dos luchas que ha emprendido Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y en las que no, digamos, en las que tienen ciertas licencias para ir tras las personas que están involucradas en estas actividades ilícitas. Y recordemos que esta no es una investigación que se sacó Donald Trump de la manga, ni siquiera está bajo el poder ejecutivo. A veces a los venezolanos nos cuesta recordar lo que es la división de poderes. Recordemos, bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX, pues se dividía en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos que además Hugo Chávez, justamente para hacer ese piso institucional que lo mantuvo en el poder y que permitió que Nicolás Maduro también se afianzara y se aferrara al poder, hizo una trampa dividiéndolo en 5 poderes. Así que, volviendo al tema de Estados Unidos, no es del Ejecutivo esta decisión, es una decisión del Poder Judicial, es una decisión que viene de la justicia de Estados Unidos, no del poder político. Pero obviamente pues están trabajando como país contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Así que por eso es que se teje todas estas acusaciones, y que están sustentadas en una investigación que data de hace más de 10 años, en la que se han venido recabando pruebas, en la que se han venido juntando evidencias que obviamente no las vamos a conocer en este momento, en el momento de la acusación. Recordemos que en un juicio, en un proceso de un juicio, primero se hace la acusación y el descargo de pruebas es posterior, es cuando se ejecuta o se efectúa el juicio. Así que estos cuestionamientos que yo he escuchado, te lo menciono porque he escuchado gente que dice que esta acusación no tiene ni una sola prueba, o no tiene, pues no la va a tener, digamos. Oye, hasta en las películas y en las series lo vemos, cuando los abogados ponen en alerta a los acusados. Eso se hace en el proceso de evacuación de pruebas. Por ello, esta acusación, sí, obviamente, tiene que pasar por un proceso de recaudar todas estas evidencias, y cuando sienten que tienen las suficientes pruebas, que no van a ser rechazadas, que no van a ser, digamos, expulsadas por un proceso judicial, pues allí es cuando se atreven a hacer la acusación. Son procesos muy largos. Hace 10 años no nos imaginábamos que esto iba a ocurrir de la manera que está ocurriendo. Quizás hace 10 años pensábamos que esto se iba a acabar antes, realmente. Pero la justicia tarda, pero llega, así dice el dicho. Así que estamos en un punto crucial, que además no es fácil para el presidente Donald Trump, en este momento histórico, en este momento en el que nos enfrentamos a una pandemia que afecta al mundo entero, y además él está a las puertas de una elección presidencial, se está jugando su reelección, de modo que para que esto haya salido en este momento es porque realmente hay algo que tiene un sustento. Yo te iba a decir justamente, ya que tú, como te digo, eres conocedora del tema, la gente también se pregunta por qué justamente con esto del coronavirus, si hay tanto por qué concentrarse, por qué en este momento. Y hay un rumor que yo creo que tú me lo confirmes, porque las personas dicen que están asustados, tanto Colombia y Brasil, porque ya Venezuela de por sí tiene una emergencia sanitaria y humanitaria. Y evidentemente, como esto es el contagio tan fácil, de manera tan rápida, que esto pueda generar un problema para toda América. Y que por eso además los presidentes están presionando tanto Duque como Bolsonaro a Donald Trump para que efectivamente buscara la manera de sacarlo o bueno, de adelantar, como dices tú, porque esto no es que es premeditado, me dio la gana, hay como dices tú, pruebas, y es toda una investigación de casi 20 años. Pero, ¿tú crees que también tiene que ver con eso o no?
Mira, es difícil predecir o quizás elucubrar al respecto, pero sabemos que tanto Jair Bolsonaro como Iván Duque son aliados cercanos a Donald Trump. Bueno, justo en medio de la pandemia, Trump y Bolsonaro se reunieron y trataron el tema de Venezuela. Han estado los países aliados muy de cerca, siguiendo muy de cerca el tema de Venezuela y desesperados también para que esto finalmente se acabe. No más desesperados que nosotros, no más desesperados que los venezolanos que están sufriendo en carne propia la devastación de un régimen que ha sido peor que una pandemia, solo que durante 20 años, digamos que la pandemia, el virus del chavismo se estuvo incubando en Venezuela, se esparció un poco por Latinoamérica cuando por allá en el 2004, 2008, en esa época, se tiñó de rojo el mapa latinoamericano con pues el apoyo monetario del dinero de todos los venezolanos que Hugo Chávez decidió invertir en su propia protección diplomática, como él mismo lo reconoció, por ejemplo, con Petrocaribe, que Rafael Ramírez abiertamente lo dijo, que eso era también un tema estratégico más que energético. Así que los aliados, los países vecinos, ciertamente han estado muy en contacto con Estados Unidos y a través del Grupo de Lima también presionando para que cese la usurpación en Venezuela. No te sabría decir, pues obviamente no tengo los elementos, pero no creo que haya sido un tema precisamente el coronavirus. Yo creo que hay tiempos, y aquellos tiempos que nosotros el año pasado queríamos que fuesen inmediatos, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina y pensamos que esta vez sí, teníamos 20 años esperando y decíamos, bueno, esta vez sí, parecía que sí, porque además logramos ese apoyo como país, ese apoyo internacional que lo representa Juan Guaidó. Pero en este momento, ¿por qué sucede? Yo creo que es porque así estaba planificado. Estaba planificado que para el mes de abril, los primeros días del mes de abril, Estados Unidos hiciera este despliegue en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico, y días antes hiciera este pronunciamiento en el que se esperaba primero que se señalara a Venezuela como un narcoestado, y al final no se hizo por un tema también estratégico. No se puede señalar a Venezuela como un narcoestado porque no es Venezuela la que está usurpando el poder, es Nicolás Maduro. Y por eso a última hora hubo esa corrección, que de hecho algunos medios de comunicación, porque las fuentes así lo habían informado, adelantaron que esta acusación iba a ir contra el Estado, pero sabemos que no es el Estado completo, sino una parte que el régimen de Nicolás Maduro está usurpando. Así que esto ocurrió, Cristina, creo yo, porque tenía que ocurrir, porque así estaba escrito, porque así lo habían planificado y porque estos son los tiempos que se empezaron a gestar con aquella investigación de hace más de una década, y el año pasado, a raíz de todo lo que ocurrió en nuestro país, con la asunción de Juan Guaidó como presidente interino, pues estos fueron los lapsos y se tenían que dar. Yo lo que creo es que más bien la pandemia no evitó que esto ocurriera, y yo creo que por un lado es positivo porque políticamente las cosas tienen que avanzar y ciertamente no está afectando más allá de lo que la pandemia afecta a todo el mundo. Más bien hemos visto en Venezuela cómo el régimen ha utilizado la pandemia para fines políticos, para encarcelar a periodistas, para ir y acosar a personal sanitario, para encerrar aún más a la gente, para tenerla con las condiciones precarias que ya teníamos aún más acentuadas. Y ocultar información, porque hay periodistas que dicen que no son las cifras reales, que es mucho más alto. Sí, es que nunca ha habido una transparencia en las cifras de nada en Venezuela desde hace mucho tiempo, incluso desde el régimen de Hugo Chávez, así que en este momento no iba a ser distinto. Esta crisis lo que viene es a poner en evidencia una vez más todas las carencias y todas las crisis diversas que tenemos en Venezuela en cuanto a salud, en cuanto a gasolina, en cuanto a abastecimiento, en cuanto a hambre, pobreza, etcétera. Y además la opacidad en la información pública, que sabemos que no hay información, y lo que ellos dicen es lo que ellos
les conviene instalar en la opinión pública solamente para fines de propaganda y fines políticos. Y está pasando con los venezolanos retornados, que comparativamente en cifras con los que se han ido es una ínfima parte, pero no dejan de ser un grupo vulnerable, un grupo que tiene una gran necesidad y que se está regresando al país, porque en los países donde estaban, pues, la crisis de la pandemia ocasionó que tuvieran que retornar y preferir estar junto a sus familias en un momento tan dramático para todo el mundo. Eso te iba a decir. ¿Y qué papel jugaría acá la comunidad internacional? Porque igual no olvidemos que Rusia y China, aun cuando habían dicho que no se iban a meter en esto, igual, Marjorie, estamos viendo que sí están, que Rusia dijo que no estaba de acuerdo con esto y que China tampoco. De hecho, China le ha enviado, al parecer, ayuda a Venezuela con este tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, esto es como un juego de ajedrez y tenemos a tres piezas muy fuertes, que obviamente Estados Unidos, Rusia y China. Y por otra parte, bueno, tenemos a estos más de 50 países que apoyan en total a Juan Guaidó. Pero esta pugna de poder, este juego de pulso de poder internacional se lo juegan entre China, Rusia y Estados Unidos. De modo que digamos que ellos obviamente van a mover sus fichas como les convengan, van a decir lo que les convenga. Donald Trump habló la semana pasada o antes pasada y dijo que había conversado con el líder chino y previamente se ha reunido y ha tenido conversaciones con los rusos, así que tratar de entender o de descifrar lo que hay detrás de ese juego de ajedrez puede ser temerario e inexacto, sobre todo. Pero sí sabemos que, por ejemplo, Donald Trump dijo que no estaba contento con la ayuda que le estaba mandando China a Venezuela. Y bueno, que no es una ayuda a Venezuela, es finalmente un salvavidas a Nicolás Maduro, para él decir que está haciendo algo, porque nada de lo que hace Rusia y China es por el pueblo venezolano, es un apoyo a un amigo político, un aliado político, porque geográficamente, si vemos en el mapa mundi, Venezuela está ubicada en una posición geográfica privilegiada y además amenazante para Estados Unidos. Así que digamos que Rusia y China simplemente están cuidando sus propios intereses, pero estos intereses tarde o temprano se van a ir resquebrajando y yo creo que ya está ocurriendo, porque no vemos esa defensa férrea que se vio en algún momento en el pasado y que está más bien un poco bajo perfil, aunque eso no quiere decir que sigan apoyando de una u otra manera al régimen de Nicolás Maduro, que evidentemente se ha visto cada vez más débil, se ve en las alocuciones, se ve en la manera en la que quiere manejar esta crisis, tomar un rédito político de lo que está ocurriendo, demostrando además de nuevo que no le importa la población, sino simplemente el provecho que pueda sacar de cualquier circunstancia que se presente, sea trágica como esta o no. Marjorie, pero también aparte de esto, ¿qué papel jugaría Juan Guaidó como gobierno interino? Porque al parecer, por lo que tú acabas de decir, el destino no está en las manos de Venezuela ni los venezolanos, ni siquiera Nicolás Maduro, está como que en manos de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, ¿qué papel? Porque la gente se pregunta, ¿qué papel entonces está haciendo Juan Guaidó? Mira, lamentablemente él está haciendo lo que puede, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente, porque no es fácil mantenerse en estas circunstancias, ¿no? Primero en el país, como está el país y el mundo. Y yo creo que la posición de Juan Guaidó no es nada fácil, creo que sí, ha cometido muchos errores, pero ¿quién no los cometería en sus zapatos, no? Eso también hay que preguntárselo. Y finalmente yo creo que es una figura necesaria porque lo que se está jugando y de la manera en que se está tejiendo este juego político, este tablero de ajedrez, pues es necesario tener a ese aliado adentro, en Venezuela, porque cuando regrese el Estado de Derecho tiene que haber un piso institucional y eso es lo que representa la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, el legítimo, no aquellos paralelos que han surgido en el camino desde 2017. Entonces, su rol, el de Juan Guaidó, pues no es nada fácil, está en una posición muy comprometida.
Además es una posición, yo digo que de manos atadas, porque si bien él tiene el apoyo popular por un lado, que es importante, el apoyo internacional, el apoyo militar lo tiene es Nicolás Maduro. Y estos son tres elementos que yo siempre repito, que son los que legitiman y los que mantienen a un gobierno en el poder, que es el reconocimiento internacional, el reconocimiento popular, el apoyo popular y finalmente la fuerza. Y lamentablemente de los tres elementos lo que determina que continúe o no obviamente ante un régimen inescrupuloso y que no tiene ninguna ética, pues es la fuerza militar que sigue estando del lado de Nicolás Maduro. Entonces es difícil quebrar esa estructura de poder porque muy bien se tejió desde hace 20 años con Hugo Chávez dándole empresas a los militares, dándole participación política, participación económica y finalmente esta facilidad para negocios ilícitos como contrabando, narcotráfico, etcétera. Entonces, para Juan Guaidó va a ser muy difícil en las circunstancias en las que están ahora. Por eso el juego internacional es tan importante porque es esa presión la que lo va la que puede ir haciendo que esto termine de sucumbir, y me refiero obviamente al régimen de Nicolás Maduro, que además internamente tiene sus propios demonios y tiene sus propios enemigos que han ido saliendo, ¿no? O sea, hemos visto cómo poco a poco el Pollo Carvajal, Rafael Ramírez, la misma Luisa Ortega, y Cliver Alcalá, Christopher Figueroa, o sea, son muchos los personajes que han estado arriba, que no estamos hablando de que son personas de bajo rango o funcionarios rasos, ¿no? O sea, han sido personas que habían estado codo a codo con Hugo Chávez, incluso desde antes que llegara al poder, que se mantuvieron durante su gobierno y que llegaron a posiciones estelares. Entonces, a que ahora eso esté ocurriendo, pues habla de, bueno, número uno, de cuán fracturado está el régimen y que puertas adentro debe ser bien difícil permanecer allí, porque debe ser como, bueno, si vieron la serie Narcos, debe ser como cuando empiezan a caerse la estructura y empiezan a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Entonces, justamente yo me imagino que eso es lo que debe estar ocurriendo internamente y es cuestión de tiempo que termine de desmoronarse, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, que si no se mueven bien las fichas, que si no se hace lo que se tiene que hacer, que si internamente la gente baja la guardia con todas las dificultades que hay, que si la conducción política que está acompañando a Juan Guaidó no toma las decisiones correctas, pues no quiere decir que esto no se pueda revertir y terminemos como en Cuba, por ejemplo. El juego político es a veces impredecible, y por otro lado tiene esos elementos que te dicen pues, que si no vas por un camino vas a terminar de una u otra manera, y bueno, es lo que hemos visto que ocurrió en Venezuela, como previamente había ocurrido en Cuba, por ejemplo, y después ocurrió en Nicaragua, y así se ha ido replicando. Es que eso te iba a decir, la gente tiene mucha esperanza porque dicen que esto mismo, de hecho, no me acuerdo si salió en el portal de la BBC, diciendo que esta recompensa que está haciendo Estados Unidos es la quinta o la tercera más grande del mundo, porque la primera fue Osama Bin Laden, Gaddafi, el de Panamá, Noriega. Entonces la gente la mayoría de los analistas dicen que podría terminar como Panamá, y además lo que te iba a comentar, Estados Unidos, guste la que le guste, sigue siendo poderoso. Entonces, ¿qué papel jugarían acá los papeles de los países de la región? ¿Tú crees que el mundo se dividiría en dos bandos, quienes apoyan y quienes están en contra, o definitivamente el mundo va a dejar que esto pase y que Estados Unidos, porque igual dentro de las sanciones norteamericanas está quien haga negocio con Venezuela, salen del juego también? ¿Tú qué crees que ocurre? Yo creo que esa división ya ocurrió primero con Hugo Chávez. Él lamentablemente tuvo muchísimo dinero, muchos petrodólares para comprar muchas conciencias, y creo que los vecinos que hoy nos están recibiendo en algún momento
fueron cómplices silentes de lo que se estaba gestando en Venezuela y que estaba salpicando a sus países. Pero nada de esto fue tan dramático como cuando en los últimos 3 o 4 años ocurrió este éxodo masivo que hizo vivir en carne propia a los países vecinos lo que estábamos viendo o una pequeña fracción de lo que estábamos viviendo en Venezuela. Entonces yo creo que esa división ya ocurrió y ocurrió también el año pasado cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina y allí pues el mundo se dividió. Más de 50 países apoyaron a Juan Guaidó y otros no reconocen ni a uno ni al otro. Y las potencias mundiales también tomaron parte. Así que yo creo que ¿qué puede ocurrir? Los analistas dicen que una intervención armada al estilo de finales de los 80 en Panamá es improbable. Bueno, por las características que tiene la humanidad en este momento, porque la geopolítica mundial ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, pero no se descarta nada. Los mismos voceros de Estados Unidos han dicho que todas las opciones han estado sobre la mesa en todo momento. En algunos momentos pareciera que eso es inminente, en otros momentos recogen sus palabras, y yo creo que aunque nos cause angustia, aunque nos cause ansiedad, creo que es parte de ese juego político de mantener en esa misma ansiedad, porque si a nosotros nos causa ansiedad, imagínate lo que le puede causar al régimen de Nicolás Maduro, cuando vimos en aquel desfile cómo salían corriendo esas tropas por un dron que hizo una pequeña explosión. Entonces, te iba a comentar hablando todo eso de la intervención, que puede ser, que puede no sé si también, bueno, tú estás enterada, lo de los buques en el Mar Caribe. Sí, claro. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Qué sabes de eso? Sí, te lo comentaba hace un momento. A principios de abril se hizo este despliegue en el Caribe y en el Pacífico y en parte del Pacífico, como parte de la lucha contra el narcotráfico. Pues esa es la justificación, o esa es digamos, la versión oficial estadounidense de por qué están esos buques, pero no es difícil sacar las cuentas ni hacer la relación entre que días antes habían pedido un monto por la cabeza de Nicolás Maduro, Diosdado y otros funcionarios del régimen por narcotráfico, justamente por narcoterrorismo, y días después lanzan esta operación antinarcóticos en el Caribe, que no es nueva, no es raro que ocurra, es una operación que hace normalmente Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, pero obviamente se hace esta conexión diplomática, política, porque se está pidiendo la cabeza de Nicolás Maduro. Entonces, pues eso puede ser parte estratégico, puede ser parte táctico, pero pues solo el tiempo nos los dirá, y esperemos que nos los diga pronto, porque sea lo que sea que ocurra, pues yo creo que la solución al conflicto interno venezolano tiene que darse de una vez por todas, y más en este contexto en el que todo el mundo está viviendo situaciones de emergencia tal, de colapso del sistema sanitario, de escasez de productos básicos, de escasez de productos médicos, de hacer colas, de no poder salir de sus casas, de no tener incluso de escasez de agua, de escasez de fallas en los servicios. Y eso es justamente lo que hemos vivido los venezolanos los últimos 20 años, y no precisamente por un virus, sino por un régimen político. Ay, muchas gracias, Marjorie. Sé que te tengo que dejar porque pues tienes que volver a tus actividades, pero este tema sí que se extiende, Marjorie, para tenerte por otra próxima oportunidad, porque sé que la gente va a quedar con ganas de continuar. Bueno, señores, yo la presenté al principio. Ella es Marjorie Mateos, periodista, editora venezolana, ha trabajado en grandes medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el extranjero, ha sido corresponsal, y ella es una reportera de calle que ha vivido de cerca todas las vicisitudes del régimen venezolano, y quién mejor que ella para tenerle y que nos converse del tema venezolano. Así que, Marjorie, yo de verdad te agradezco mucho, pues sé que estás muy ocupada, pero nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Cristina, te agradezco a ti por esta oportunidad, por darme este espacio y hablar de este tema que además me apasiona, es mi país. Tú sabes cómo
Yo he trabajado por esto y la verdad es que pues con muchísimo gusto podemos vernos nuevamente en otra oportunidad para seguir conversando, porque este tema no se acaba. Hay mucho de qué hablar y tú lo sabes y lo saben quienes nos están viendo, así que con muchísimo gusto volveremos a conectarnos. Gracias, Cristina. Así es, hemos sido las chicas superpoderosas en algún momento. para quienes no nos vieron, realmente hicimos una buena dupla en un canal de televisión abierta acá en Chile y bueno, y creo que nos fue bien, fíjate, ¿no? Sí, por supuesto, fue hace un año justamente, hace poco me salió el recuerdo de esas intervenciones, estuvimos incluso, compartimos panel con el senador Insulza y bueno, fueron momentos álgidos y siguen ocurriendo estas situaciones que siempre dan de qué hablar y que sabemos que todos tus espectadores están también muy pendientes. Sí, sobre todo porque la mayoría son chilenos y tú sabes que hay que explicar el tema y me gusta que lo expliques porque por más que somos ciudadanas venezolanas, tenemos que igual ceñirnos al tema periodístico, mostrar evidencias y pues decir las cosas como se muestran porque cuesta separar un poco, pero hay que hacerlo y tú eres una gran profesional. Así que, amiga, que estés muy bien y que te vaya excelente. Nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao.